Buenas nuevamente, ¿cómo están? Hoy empezamos con un nuevo tema. Empezamos con el tema de enfermedades pulmonares. Este tema de enfermedades pulmonares se refiere a las diferentes patologías que afectan los pulmones, ¿verdad? Y cuando clasificamos las enfermedades pulmonares las podemos clasificar en dos. Unas que afectan a las vías respiratorias, obstruyendo el flujo de aire a través de esas, y las definimos como enfermedades pulmonares de tipo obstructivas. Un ejemplo típico de las enfermedades obstructivas, por ejemplo, es el asma. Y tenemos otro grupo de muchas patologías pulmonares, las cuales les llamamos restrictivas, que se enfocan básicamente en la estructura pulmonar, pero no solamente en la estructura pulmonar, sino también las estructuras que afectan a lo que hablamos de la capacidad del pulmón de adaptarse a la caja torácica. Es decir, no solamente son enfermedades que pueden afectar a los pulmones, sino también enfermedades que afectan a la caja torácica, su deformidad, problemas a nivel de los músculos, con la distensibilidad de los pulmones, es decir, con la inspiración y la expiración, etc. Tenemos un problema con el ajuste del pulmón a la caja torácica durante los movimientos respiratorios. Entonces, tenemos dos grandes grupos, uno que es obstructivo y otro que es restrictivo. El restrictivo se refiere a la obstrucción del flujo de aire hacia los pulmones, desde el exterior al interior, y el otro restrictivo, estamos hablando de problemas o patologías pulmonares, donde tenemos alteraciones en el parénquima pulmonar que nos destruye el pulmón o que nos evita la distensibilidad o un exceso de retracción o un problema de adaptabilidad entre el pulmón con la caja torácica, es decir, involucrando la caja adicionalmente. Perfecto. Entonces, tenemos todas estas patologías que pertenecen a una de las dos, o obstructiva o restrictiva, o ambas, como el EPOC, que es una patología que tiene su componente obstructivo y su componente de tipo restrictivo. Empecemos con el asma. El asma. Cuando hablamos de la definición nos dice que es una enfermedad episódica, significa que aparece en episodios, en temporadas, puede aparecer, por ejemplo, cuando hablamos de un asma por el polen, puede aparecer en primavera, etc. Es episódica, ¿verdad? Es crónica, se presenta durante muchos años, tiende a la cronicidad, puede desaparecer con los años, como vamos a ver más adelante, pero es crónica y es de las vías respiratorias. Entonces es una reacción alérgica de las vías respiratorias, ¿correcto? Episodios recurrentes de síntomas respiratorios. Episodios recurrentes significa que aparecen esta primavera y vuelven a reaparecer la siguiente primavera, etcétera, porque van recorriendo en el tiempo, van apareciendo en determinado momento en el tiempo. La obstrucción es variable del flujo de aire, es decir, hay un problema en la cual las vías respiratorias se cierran, pero ese cierre de las vías respiratorias puede ser leve, moderado, severo, etcétera. Por eso dice una obstrucción variable del flujo de aire, y que presenta una hiperreactividad e inflamación crónica de las vías respiratorias, que es una de las características, ¿verdad? Se produce la inflamación, pero es una inflamación que es totalmente porque hay una reactividad aumentada en este tipo de pacientes produciéndose el asma. Es decir, no debería suceder en una persona absolutamente normal, pero cuando tenemos una hiperreactividad a ciertos estímulos de parte de la vía respiratoria, se va a producir o desencadenar esta patología que es el asma. Hablamos de la presentación clínica: inflamación, obstrucción del flujo de aire por las vías respiratorias, puede ser en forma aguda, es decir, en forma inmediata, ¿verdad?, el problema, o puede ser crónico, es decir, en un lapso de periodo de tiempo prolongado, desarrollarse el problema, la reactividad aumentada de las vías respiratorias a ciertos estímulos. Perfecto. Prevalencia de 4 a 8%. ¿Qué significa 4 a 8%? Significa que 4 a 8 personas de cada 100 van a desarrollar asma, van a desarrollar el asma, ¿verdad? Pero ese número se está incrementando cada vez más con el tiempo y vamos a ver cuáles son las causas para esto. Más frecuente en menores, los niños generalmente desarrollan el asma, más frecuente en varones que en mujeres, ¿verdad? Tenemos un problema intrínseco, significa algo interno en la persona, como el problema de cierta característica genética para poder desarrollar o características internas que hacen que la persona sea mucho más susceptible
a este tipo de estímulos, ¿verdad? Y tenemos la extrínseca, que son los factores externos que van a desencadenar el asma, ¿correcto? Nos habla particularmente de dos componentes sumamente importantes que están relacionados con el asma, que es una de las inmunoglobulinas, inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina totalmente relacionada o asociada a lo que son las reacciones alérgicas o a los problemas de hiperreactividad de tipo 1, ¿correcto? Y hablamos de los aptenos, que son las sustancias. Esta inmunoglobulina sería un aspecto intrínseco y los aptenos serían extrínsecos, porque aptenos son sustancias como alergenos, ¿verdad? Son proteínas de bajo peso molecular, los cuales pueden ser estímulos para desencadenar el problema de asma. Entonces hablamos de las causas, hablamos de la atopía. La atopía es una característica en las personas que tienden a este tipo de problemas, es decir, es una persona atópica, significa que es una persona muy proclive o sensible a desarrollar el asma, ¿verdad? Entonces esa atopía, que es un aspecto totalmente intrínseco de la persona, tenemos fármacos, tenemos la contaminación ambiental, etcétera, como causas. Es decir, hay aspectos intrínsecos y hay aspectos extrínsecos que pueden hacer que se desarrolle el asma en esta persona. Las respuestas pueden ser tempranas, donde se inician a los 10-15 minutos y termina cediendo a los 60 minutos, o unas respuestas tardías, las cuales, por ejemplo, van a aparecer recién a las 4-8 horas, dependiendo de la característica, ¿no? Del asma, con respuesta temprana o de respuesta tardía. Ahora bien, esto es lo importante, desencadenantes. ¿Quiénes son los desencadenantes para ocasionar un asma, por ejemplo? Tenemos diferentes desencadenantes. Tenemos sustancias químicas en el interior del organismo que pueden desencadenar. Hablamos, por ejemplo, de la acetilcolina, hablamos de la histamina, hablamos de la metacolina, que es una sustancia análoga de la acetilcolina que actúa en los mismos receptores. Hablamos del ATP. ¿Verdad? Estos son aspectos totalmente intrínsecos que se encuentran dentro de la persona. Ahora, agentes físico-químicos exógenos. Hablamos de los ejercicios. Los ejercicios pueden ser un factor desencadenante para el asma. Contaminantes del aire. Hablamos del dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es una composición, una molécula, pues simplemente la unión del oxígeno con el nitrógeno, los cuales se genera una reacción, generalmente en temperaturas muy altas. Esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos tormentas eléctricas en el medio ambiente que puede generar dióxido de nitrógeno. También se puede generar en otros ambientes calientes, como por ejemplo cuando utilizamos los combustibles de tipo fósiles en los motores, que pueden producir dióxido de nitrógeno como una sustancia que se genera a partir de estas reacciones químicas en los motores de los autos y que son sustancias irritantes y son gases que se encuentran en el medio ambiente. Se lo encuentra, por ejemplo, en el smog, cuando la persona o el medio ambiente está totalmente contaminado, ¿verdad? Una persona en un medio contaminado, porque tenemos muchos autos, etcétera. Entonces encontramos este dióxido de nitrógeno y que puede ser sumamente tóxico o irritante para los pulmones. Otro similar al dióxido de nitrógeno que se encuentra también en el smog y que pueden ser muy dañinos, por ejemplo, para la capa de ozono, estamos hablando, que es el dióxido de azufre. ¿Correcto? Este dióxido de azufre pues viene también de estos elementos fósiles como combustible. El carbón, estamos hablando del carbón como uso del carbón para el dióxido de azufre. Y estos en contacto con el agua pueden convertirse en ácidos y producir lluvias ácidas, por ejemplo, en los diferentes lugares para descender sobre la tierra, ¿verdad? Es decir, son contaminantes actuales y que están todo el tiempo en el smog. ¿Qué otros factores pueden desencadenar el asma? Infecciones respiratorias virales. Por ejemplo, hablamos del virus influenza como causante que pueda desencadenar el asma. Hablamos de fármacos, ciertos fármacos, por ejemplo el propanolol, que es un agonista alfa y beta que sirve, tiene un uso en cardiología. Y tenemos los AINES. Estos AINES particularmente son importantes porque son de un uso muy amplio. Hablamos de los antiinflamatorios no esteroideos, estamos hablando del ibuprofeno, el diclofenaco, el flunixinato de lisina, el naproxeno, etcétera. Todos esos son AINES, la aspirina, ¿verdad? Porque todos son derivados de la aspirina. Y estos AINES son importantísimos porque tienen mucha relación con lo que son las prostaglandinas.
porque estos AINES lo que pueden hacer es inhibir ciertas prostaglandinas de tipo broncodilatadoras, favoreciendo a las prostaglandinas que son broncoconstrictoras, y vamos a desencadenar totalmente un cuadro de asma. Hablamos ahora de los alergenos, ¿verdad? Los alergenos son las sustancias proteicas que pueden desencadenar una reacción de asma, y hablamos de esos alergenos que tienen un peso molecular muy bajo, como los aptenos, e incluimos dentro de esto, por ejemplo, algunos antibióticos como las penicilinas. Hablamos de los isocianatos. Los isocianatos son sustancias químicas que se encuentran en las pinturas, en otro tipo de sustancias que están relacionadas con los plásticos. Hablamos de los anhidridos. Los anhidridos, por ejemplo, hablamos del anhidrido carbónico, que es el mismo del dióxido de carbono, o anhidridos de sulfuro, que hablamos de lo mismo del dióxido de azufre en este caso. Hablamos de los cromatos, son sustancias químicas sumamente tóxicas que son cancerígenas, por cierto, y que estos cromatos, por ejemplo, se encuentran en diferentes pinturas, se encuentran como colorantes porque tienen coloraciones amarillas, anaranjadas, y encontramos en este tipo de sustancias, ¿verdad? Y este tipo de sustancias pues son totalmente tóxicas, es decir, son irritantes, y lo que pueden hacer es entrar a las vías respiratorias, y en las vías respiratorias como irritantes producir o desencadenar el asma en este tipo de pacientes. También hablamos de moléculas orgánicas complejas, ¿verdad?, que pueden desencadenar el asma, como la caspa. Hablamos particularmente de ciertos animalitos como los gatitos, que vemos muy frecuentemente con la caspa de los gatitos, es decir, una persona con asma expuesta a un gatito y empieza a tener la reacción. Hablamos de ácaros, que son una especie de piojos o pulgas muy microscópicas que se encuentran generalmente a nivel de las alfombras. Hablamos de otro tipo de enzimas o compuestos enzimáticos que pueden desencadenar. Hablamos de sustancias de polvo, la tierra, el polvo. Hablamos de polvo de madera, hablamos de polvo de caña, que es el bagazo, o polvos de minerales, etc. Y todos estos actúan como alergenos, es decir, son sustancias de bajo peso molecular aptenos, pero que actúan como alergenos desencadenando reacciones de asma. Perfecto. Cuando hablamos del asma, hablamos de básicamente tres mecanismos que los vamos a analizar. Un mecanismo que es la inflamación, con su componente de edema. Hablamos de un mecanismo de constricción refleja del músculo liso bronquial, y hablamos de otro mecanismo de hipersecreción de moco por las glándulas mucosas en las vías respiratorias. Entre estos tres lo que van a hacer es producir la obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, hablemos de la activación de las células inflamatorias, como los mastocitos eosinófilos, que estos prácticamente lo que van a hacer es liberar ciertas sustancias como la histamina al contacto con o a la unión con la inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, por la inmunoglobulina E, también por estímulos osmóticos o sustancias irritantes químicos, es decir, estas células inflamatorias van a empezar a liberar ciertas sustancias como la histamina, todo lo demás. Entonces, también hay la liberación de otro tipo de sustancias mediadoras de reacción aguda, como los leucotrienos, que antiguamente la literatura, por ejemplo, que actualmente ya no se utiliza mucho, nos habla de una sustancia que se llama sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que se decía o se dice que es un mediador en el proceso de desencadenar el asma, que es simplemente un complejo formado por los leucotrienos C4, D4 y E4, ¿verdad? Y también tenemos otras sustancias como las prostaglandinas, es ahí donde entran los AINES, por ejemplo, donde podemos dividir en relación a su efecto sobre las vías respiratorias, de que existen ciertas prostaglandinas de tipo broncoconstrictoras, como por ejemplo la F2-alfa, la D2, la G2 y los tromboxanos A2, a diferencia de otras prostaglandinas que son broncodilatadoras como la E2 y la I2, denominada prostaciclina. Entonces, esa inhibición de estas prostaglandinas broncodilatadoras es la que puede desequilibrar, ¿verdad?, el predominio de las prostaglandinas broncoconstrictoras, produciendo ataques de asma por los AINES. Entonces tenemos muchas sustancias, estamos hablando de las inmunoglobulinas, estamos hablando de los leucotrienos, las prostaglandinas, las histaminas, las citocinas, que son sustancias inflamatorias o mediadores de la inflamación liberadas por los neutrófilos, que van a producir gran cantidad de destrucción en los parénquimas o en los tejidos en los que éstas se encuentran. Tenemos las quimosinas, que son citocinas quimiotácticas. Estas citocinas quimiotácticas simplemente son un grupo de citocinas que lo que hacen es
proceder a la atracción de células como los neutrófilos o los macrófagos a los lugares donde se está realizando este proceso inflamatorio, se está desarrollando este proceso inflamatorio. Y luego tenemos también la liberación de factores de crecimiento, ¿verdad? Factores de crecimiento, por ejemplo, nervioso, los factores de crecimiento de fibroblastos, factores de crecimiento de diferentes tipos de tejidos o estructuras celulares que son importantes en estos procesos de inflamación para modificar los tejidos, para reconstruirlos, etc. Las, la patología, cuando hablamos de patología, dijimos tres componentes sumamente importantes. La mucosa de las vías respiratorias engrosadas. ¿Por qué están engrosadas? Obviamente eso es por la inflamación, y uno de los aspectos de la inflamación es el edema, y el edema se produce por la liberación de sustancias vasoactivas de tipo vasodilatadoras, que no solamente producen la vasodilatación, sino también aumentan la permeabilidad capilar, produciendo la salida del plasma y produciendo el edema. Entonces, inflamación con edema, ¿verdad? Entonces, hablamos de la inflamación con edema. Hablamos de un músculo liso, totalmente reactivo, que tiende a contraerse y con el tiempo se torna hipertrófico, es decir, con mayor capacidad de producir una broncoconstricción que pueda producir una mayor obstrucción de la vía respiratoria. Células epiteliales bronquiales y bronquiolares dañadas. Y acá hablamos del tercer componente, la hiperplasia de las glándulas secretoras e hipersecreción de moco con taponamiento de vías respiratorias. Esto principalmente se da, por ejemplo, en pacientes pediátricos en los cuales no se habla de asma, se habla de bronquiolitis, en las cuales las vías respiratorias son tan estrechas, tan delgaditas, que pues un montón de moco por ahí, por la hipersecreción de moco, va a producir ese taponamiento de las vías respiratorias con el colapso de ese segmento pulmonar, ¿no? Entonces, hablando de asma, hablamos de inflamación y edema, hablamos de una contracción del músculo liso, ¿verdad? Y hablamos de una hiperplasia de glándulas secretoras a largo plazo con hipersecreción de moco. Y esos tres componentes son los que producen básicamente la obstrucción de la vía respiratoria. Y por esa razón hablamos de esto, incremento en la resistencia de las vías respiratorias. ¿Resistencia a qué? Resistencia al flujo aéreo, ¿verdad? Normalmente no hay mucha resistencia en la vía respiratoria, por la cual nosotros podemos inspirar sin ningún problema, sin ninguna facilidad, pero cuando el diámetro de las vías respiratorias se reduce a consecuencia de estos tres componentes, hablamos de un incremento en la resistencia al flujo de aire a través de estas vías respiratorias. Significa que el aire no entra con facilidad en los volúmenes que usualmente debería entrar hacia las porciones terminales de los pulmones, que son los alvéolos. Entonces, cuando nosotros tenemos este problema, estamos hablando de un problema de obstrucción. Cuando hablamos de pulmones, hablamos de una relación ventilación-perfusión. En relación a lo que es la unidad funcional de los pulmones, que hablamos de la unión alveolo-capilar, en el cual el alvéolo nos habla de la ventilación. Cuanto más aire tiene, la ventilación está buena, y nos habla de la perfusión, es decir, el flujo sanguíneo que se da a través de los capilares. Cuando hablamos de patologías pulmonares, podría fallar la ventilación o podría fallar la perfusión, ¿correcto? El flujo de sangre alrededor de los capilares para recibir todo el oxígeno que ingresó a ellos. Entonces hablamos de la relación ventilación-perfusión. Cuando hablamos de patologías de tipo obstructivos, el problema está en la ventilación. Y cuando hablamos de destrucción del parénquima, incluyendo la destrucción de los vasos capilares, hablamos problemas de perfusión. Y en otras patologías son ambos los que fallan, la ventilación y la perfusión. Entonces, la relación ventilación-perfusión es una relación totalmente inapropiada, inadecuada, desequilibrada, porque tenemos buen flujo de sangre, buena perfusión, pero no tenemos buena ventilación porque tenemos una obstrucción al flujo de aire hacia los alvéolos, ¿correcto? La consecuencia de esto, obviamente, es esto, la hipoxemia. Hipoxemia, ¿qué significa? El aire que penetra hasta los alvéolos
no es la cantidad o volumen adecuado, por lo tanto no hay buena oxigenación de la sangre, y si la sangre no está bien oxigenada hablamos de hipoxemia, y obviamente eso nos va a llevar a una hipoxia tisular, ¿correcto? Perfecto. Manifestaciones clínicas de vías respiratorias: tos. Hablamos simplemente de la presencia de tos en este tipo de pacientes con sibilancias. Las sibilancias son silbidos. Muchas veces estas sibilancias solamente pueden ser audibles a la auscultación, en la cual escuchamos que el flujo de aire que está pasando las vías respiratorias por las vías respiratorias estrechadas, entonces empiezan a silbar y escuchamos un silbido a la auscultación. Y cuando este problema es de mayor gravedad, esto inclusive puede ser escuchado sin necesidad del estetoscopio mientras lo escuchamos respirar al paciente, y hablamos de una respiración de tipo sibilante. Y esta es una de las características del flujo de aire a través de una vía aérea totalmente estrechada. Hablamos de una dificultad para respirar, mayor uso de los músculos accesorios durante la respiración, una hiperinsuflación del tórax, es un mecanismo de válvula en el cual entra el aire pero no sale completamente, y una horizontalización de las costillas haciendo que el tórax sea como un tonel, es decir, se redondea, hiperinsuflado totalmente. Hablamos de mecanismos o respuestas de tipo reflejas como la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia cardíaca, el pulso paradójico, la hipoxemia, la hipercapnia, etc. Cuando hablamos del pulso paradójico, por ejemplo, estamos hablando de una variación mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica prácticamente durante la inspiración. ¿Correcto? La hipoxemia, que es la disminución de la oxigenación en sangre y la acumulación de dióxido de carbono en sangre, los cuales me están diciendo que no hay un buen proceso de intercambio gaseoso, y por eso no hay oxígeno y hay un exceso de dióxido de carbono en sangre. Y en este gráfico podemos observar, ¿no?, la diferencia, por ejemplo, de un diámetro de una vía respiratoria normal y esa vía respiratoria misma que ha reducido su diámetro a esto por los tres mecanismos: un proceso inflamatorio con edema y engrosamiento de la pared, una constricción de los músculos lisos bronquiales, ¿verdad?, se contraen, y la formación de moco por hipersecreción. Y entre estos tres componentes lo que van a hacer es reducir el diámetro de la vía respiratoria, produciendo este problema de la falta de oxigenación de la sangre. Ahora, y aquí mismo vemos todo esto, ¿verdad? Los tres componentes y la persona con disnea. Y aquí vemos parte del tratamiento para este problema de asma, en el cual utilizamos estos inhaladores orales que pueden contener uno de dos componentes o los dos componentes juntos, uno que son corticoides, el otro que son broncodilatadores como el salbutamol, que tiene un efecto totalmente de actuar sobre receptores beta 2 produciendo broncodilatación. Entonces el corticoide nos evita la inflamación y el edema prácticamente, y el broncodilatador lo que hace es hacer que el músculo lisobronquial pues se relaje, reduciendo totalmente el problema o la afección del asma. Perfecto. Aquí nos vamos a una segunda patología, ¿correcto?, que tiene su cierta similitud con el asma. Hablamos del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad pulmonar tiene dos componentes: una de obstrucción, que dice obstructiva crónica, y un componente destructivo a nivel pulmonar. Es decir, tiene un componente obstructivo y tiene un componente restrictivo, tiene los dos aspectos de los que hemos mencionado dentro de la clasificación de las patologías respiratorias. Su primer componente es una inflamación crónica de los bronquios, bronquitis crónica, y el segundo componente es una destrucción del parénquima pulmonar con la formación de cavidades, ¿verdad?, sin paredes, que le llamamos enfisema. Entonces hablamos de la definición. La definición dice: se centra en la naturaleza progresiva de la limitación al flujo de aire. Progresivo, limitación al flujo de aire, me suena a asma, ¿verdad? Y su relación con una respuesta inflamatoria anómala de los pulmones ante distintas partículas o gases nocivos. Me está diciendo que existen ciertas sustancias que van a desencadenar todo este proceso, ¿verdad? Es un proceso de reducción del flujo de aire y una respuesta inflamatoria dentro del parénquima pulmonar. Veamos en qué consiste.
La presentación clínica, obstrucción de las vías respiratorias y también un componente restrictivo que va a ser el enfisema. No es solo obstrucción. Perfecto. ¿Cuál es el componente obstructivo de las vías respiratorias? Hablamos de la bronquitis crónica. ¿En qué consiste la bronquitis crónica? Una vez que nosotros descartamos otra serie de patologías, ¿verdad? Respiratorias, nosotros tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. Que la persona tenga una tos productiva durante 3 meses de un año por 2 años consecutivos para tomarlos en cuenta como criterios para hacer un diagnóstico de EPOC. Pero nos dice, en ausencia de otra causa identificable de producción excesiva de esputo. Significa que es una cuestión de descartar. Descartamos otras patologías con cierta similitud y descartamos el asma y descartamos la tuberculosis, etcétera, y nos quedamos, por ejemplo, con la bronquitis crónica cuando tengamos estas características. Además, el segundo componente, que no es obstructivo, que es totalmente restrictivo porque hay una destrucción del parénquima pulmonar, hablamos del enfisema. Este enfisema se caracteriza por un agrandamiento irreversible de los espacios aéreos distales. Los espacios aéreos distales son los alveolos. Significa que prácticamente los alveolos están siendo destruidos, ¿verdad? Y al destruirse los alveolos están produciendo un agrandamiento irreversible, es decir, una especie de cavidades, ¿sí? Agrandamiento irreversible de los espacios aereodistales a los bronquiolos terminales. Hay una destrucción de las paredes alveolares en unidades respiratorias y no hay una fibrosis evidente. Sumamente interesante, no hay fibrosis evidente. Significa que tal vez es un proceso inflamatorio no tan severo, con presencia de neutrófilos, liberación de citocinas y todo lo demás. Es decir, no se llena de colágeno. Entonces tiene que haber otro factor para el cual el parénquima está siendo destruido y no está siendo restaurado y se están formando estas cavidades en los pulmones, ¿verdad? Etiología y epidemiología. Algo importante, tabaquismo. Es el 90% causa de EPOC. ¿Qué significa? 90 de cada 100 EPOCs son por el tabaco. ¿Correcto? Ahora, de todas las personas que fuman, solamente hasta unas 20 de cada 100 hacen EPOC. ¡Wow! Entonces, de cada 100 personas que tienen EPOC, 90 van a ser por el tabaquismo. Es decir, 20 personas que fuman de cada 100 van a terminar haciendo el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se convierte en la principal causa para producir el EPOC. Luego tenemos genético. Genético significa que nos falta una proteína a nivel pulmonar. ¿Cuál es esa proteína? Normalmente deberíamos tener esta proteína que es la alfa-1 proteasa o alfa-1 antitripsina, ¿verdad? ¿Por qué? Esta alfa-1 proteasa tiene un trabajo específico. Cuando tenemos un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, por ejemplo, y tenemos presencia de neutrófilos, los neutrófilos lo que pueden hacer es liberar ciertas sustancias destructivas, como por ejemplo la elastasa, que la elastasa termina destruyendo el tejido elástico de los pulmones. Perfecto. El pulmón se defiende con la liberación de esta sustancia que es la alfa-1 proteasa o alfa-1 antitripsina, que lo que hace es inhibir la elastasa de los neutrófilos. Ahora, si no tenemos esta sustancia, estamos fregados, porque significa que la elastasa, que es una enzima que destruye el tejido elástico, va a empezar a destruir el parénquima, ¿verdad? Entonces altera un equilibrio de la síntesis y proteólisis, la proteólisis por la elastasa y la síntesis por la alfa-1 proteasa. Y tenemos un desequilibrio en estos con la destrucción del parénquima pulmonar. Ahora, ¿cuáles pueden ser los causantes adicionalmente al tabaquismo y el genético? Pues la presencia de ciertas sustancias como polvos, ¿verdad? Polvo, hablamos de tierra, hablamos los polvos de los minerales como el sílice que nos lleva a una silicosis, hablamos de los algodones, el polvo, esas partículas que van flotando de los algodones, hablamos de los aserraderos, del aserrín, hablamos del bagazo de la caña y hablamos de los diferentes polvos que están en el medio ambiente diferente dependiendo de las áreas de trabajo, etc. También hablamos de vapores de sustancias químicas. Hoy en día hablamos de vapores por las reacciones químicas que sufren pues estas sustancias químicas que nosotros utilizamos para la limpieza, por ejemplo, donde mezclamos diferentes sustancias químicas, hipoclorito, más otros detergentes para limpieza, y estos ocasionan reacciones químicas en los cuales liberan vapores.
y estos vapores son inhalados y entran a los pulmones y producen un proceso de irritación e inflamación en los pulmones por esta sustancia química, ocasionando las neumonitis intersticiales que están cada vez mayores por la mayor cantidad de sustancias químicas que tenemos en los mercados para limpieza y todo lo demás. Tabaco, ¿verdad? 20 personas de cada 100 que fuman van a ser EPOC. 90% de los EPOC son fumadores. Aquí tenemos polvos. Y este es un polvo, por ejemplo, de la tiza. Las personas que son docentes y que utilizaban tizas, pues eran muy susceptibles a que estos ingresen a las vías respiratorias, desencadenando ese proceso inflamatorio. Aquí vemos el smog, ¿verdad? Ese smog que está lleno de sustancias, dióxidos de carbono, monóxidos de carbono, tenemos dióxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, y que todos estos son componentes del smog que dañan nuestra capa de ozono, que es la que nos protege contra la luz solar, y que esto se puede convertir en una lluvia ácida porque reacciona con el agua, convirtiéndose en lluvias ácidas y dañando todo, ¿verdad? Es decir, son componentes irritantes que entren a las vías respiratorias y que desencadenan hoy en día problemas de asma y neumonitis intersticiales. Entonces, todo un caos. Lo mismo, nuestro pobre Cristo, ¿verdad? Con su máscara, porque Cochabamba, de hecho, es una de las ciudades más contaminadas en Latinoamérica, y eso por las ciertas características geográficas que tiene, que es como una olla por las montañas alrededor, y que en el invierno, bueno, la parte contaminante debería ascender, y eso se llama inversión térmica, y sin embargo no lo hace, ocasionando mayores problemas de tipos respiratorios, ¿verdad? Porque todos esos gases no solo van a producir irritaciones y asmas y todo, sino van a disminuir las defensas de las vías respiratorias, haciendo que la persona sea muy susceptible a los procesos infecciosos respiratorios. Entonces, seguimos hablando de las bronquitis crónicas. Es un estrechamiento crónico de vías respiratorias, hay una inflamación, hipertrofia de glándulas mucosas e hipersecreción, ¿correcto? Además, hay una hipertrofia de músculo liso e hiperreactividad de a estos componentes que están produciendo el asma. Entonces tenemos los tres componentes, pero además nos habla de una metaplasia escamosa, ¿verdad? La metaplasia sabemos que es un cambio de tipo celular en el cual, por ejemplo, las células se encuentran en una situación o me muero, o cambio a un tipo de célula indestructible. Entonces hablamos de la metaplasia como un punto inicial tal vez a procesos de tipo neoplásicos. Luego, el enfisema, lesión por oxidación. La oxidación, se oxidan las sustancias y hay sustancias oxidantes que ya se producen naturalmente en los procesos metabólicos celulares, como estas sustancias endógenas que estamos hablando, que son los oxidantes, nuestros oxidantes, como el anión superóxido, estamos hablando del peróxido de hidrógeno, los oxidrilos, ¿verdad? Son los oxidantes que para los cuales nosotros tomamos antioxidantes, las vitaminas, para neutralizar estas sustancias oxidantes que se están produciendo a nivel del metabolismo celular. Entonces, pero estas sustancias oxidantes lo que hacen es destruir las células por oxidación. Estas son endógenas, estas sustancias que las producimos por el metabolismo y que pueden ser aceleradas por muchas otras sustancias con las que entramos en contacto. Y tenemos otros que son exógenos, por ejemplo, el humo del cigarrillo, los diferentes polvos de los que hemos hablado, etcétera, sustancias químicas con las que entramos en contacto, los vapores, etcétera. ¿Correcto? Y lo que sucede es lo que habíamos dicho. Entonces hay una actividad proteolítica acelerada, y esa actividad proteolítica acelerada es por los procesos inflamatorios que se están produciendo a nivel del parénquima, en la cual los neutrófilos empiezan a liberar las elastasas, que lo que hacen es destruir el tejido elástico pulmonar, pero sin una respuesta creadora o inhibidora de estas elastasas y de formación de nuevo tejido, que es por la alfa-1 proteasa o alfa-1 antitripsina. Destrucción de unidades respiratorias, se destruyen los alvéolos, pérdida del lecho alveolar capilar, se destruyen no solamente los alvéolos, se destruyen los capilares. Es ahí donde nos lleva a un problema de obstructivo y restrictivo, y este problema nos va a producir una alteración en la relación ventilación-perfusión, pero con afectación de ambos, tanto la ventilación como la perfusión, ambos son prácticamente afectados. Pérdida de estructuras de sostén,
es decir, el tejido conjuntivo elástico, por ese proceso. Manifestaciones clínicas, bronquitis crónica, la parte esa nos va a producir una tos productiva, la presencia de sibilancias como el asma por una reducción de las vías respiratorias, la presencia de crepitaciones. Las crepitaciones son los estertores secos, es un ruido como si se estuvieran frotando, nos dice, un cuero contra cuero, y que a la auscultación de los pulmones encontramos estos crépitos. Encontramos después manifestaciones que son compensatorias como la taquicardia, y vamos a encontrar como resultantes la hipoxemia, la hipercapnia, y a la larga, por la hipoxemia, obviamente, mayor liberación de factor eritropoyético renal por los riñones y por otros tejidos, con la estimulación y la producción de eritrocitos y la correspondiente policitemia. En el enfisema, lo que vamos a encontrar es que no hay alvéolos. No hay alvéolos que hagan ruidos, ¿verdad? Es decir, de una ventilación normal. Por lo tanto, vamos a encontrar una disminución o ausencia de los ruidos respiratorios. Eso nos está indicando de que no hay presencia de alvéolos en estas áreas, sino es un silencio respiratorio, ¿verdad? Y a consecuencia de la destrucción alveolar. Nos está avisando en esta zona hay una cavidad sin alvéolos, sin presencia de alvéolos, porque han sido destruidos. Una expiración prolongada, esto debido principalmente a la hiperinsuflación por el mecanismo de válvula que ingresa el aire pero tiene más dificultad para salir y que nos lleva a este estado del tórax, ¿verdad? Una hiperinsuflación con horizontalización de las costillas y con una dificultad para la inspiración completa. Y aquí vemos una radiografía en la cual podemos observar una bronquitis crónica por aumento de la trama bronquial y tenemos estas áreas prácticamente estamos hablando de áreas de mayor cantidad de aire, pero sin parénquima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas zonas blancas de mayor densidad, hablamos de zonas radio opacas, y cuando hablamos de estas zonas oscuras donde está el aire, hablamos de zonas radiolúcidas. Y aquí vemos zonas radiolúcidas demasiado evidentes, sin tramas bronquiales, etcétera, y que estamos hablando básicamente de áreas que ya no tiene parénquima por la destrucción de los alvéolos y los capilares en estas zonas y quedan solamente cavidades.